Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les quiero hablar de un tema que ya hemos tocado acá anteriormente y que es cómo desde la poesía clásica o la literatura clásica en general, muchos artistas contemporáneos toman inspiración, toman temas que incorporan a sus obras y es una forma de mantener esta literatura muy antigua de hace muchos siglos y a veces incluso más de un milenio, viva, vigente, relevante y novedosa. Y uno de los ámbitos en los que se mantiene, como dijimos, de esta forma nueva, es en el mundo del manga y el anime, un mundo que ha hecho una contribución muy importante no solo a la cultura popular japonesa, sino también a la expansión del llamado soft power de Japón en el mundo. Ya hemos mencionado acá algunas películas o series que tienen relación con la poesía específicamente, como por ejemplo Palabras que burbujean, como Soda, una excelente y preciosa película de hace un par de años que está dedicada completamente al haiku. También hemos hablado de Senryu Shoujo, una serie de animación que está dedicada al Senryu, tal como su nombre lo dice, y por supuesto también hemos hablado de la ultra popular Utakoi, dedicada al juego de cartas del Hyakunin Isshu, el Uta Karuta. Si es que no han visto esos videos, voy a ponerlo todo acá en la descripción del video. Además que están en una muy conveniente playlist que está dedicada exclusivamente a toda esta influencia de la literatura clásica en la cultura popular japonesa. Esas podríamos decir que son influencias directas donde este anime o manga se concentra específicamente en la literatura clásica. Pero también tenemos otras veces donde se usa como parte de la historia, como algo que contribuye sin ser necesariamente el foco. Por ejemplo, en la película de Makoto Shinkai, Kotonoha no Niwa, El jardín de las palabras, ahí la poesía tiene una suerte de función de trasfondo, de ir acompañando ciertos momentos dentro de la película. También hemos mencionado otras influencias aún más escondidas donde en realidad dan parte del tema o de la construcción del carácter y la personalidad de un personaje, más que uno pudiera hacer una cita directa, como hablamos por ejemplo del personaje de Mononoke Hime en la película del mismo nombre y que tiene esta relación con el concepto del Mononoke, estos espíritus vengadores. También mencionamos el concepto del Hakuryu, del dragón blanco, y cómo de ahí se toma para construir el personaje de Haku en la película Sento Chihiro no Kamikakushi. Así que podemos encontrar que la literatura clásica, los creadores la utilizan de distintas maneras como inspiración, como background para crear obras nuevas e interesantes para las nuevas generaciones. Y hoy día les quiero hablar de otra película de Estudio Ghibli, de una película del año 99 del gran director Takahata Isao. Y me refiero a Mis vecinos los Yamada. ¿Y por qué les quiero hablar de esta película? Porque en ella salen haikus. Haikus de poetas clásicos, aunque también hay uno de un poeta considerado contemporáneo. Así que eso vamos a revisar hoy día, los haikus de Mis vecinos los Yamada. Bueno, déjenme decirle que aparecen la friolera de 9 haikus en toda la película. Es un número bastante importante, no estamos hablando de uno o dos, sino que 9. Y aparecen desde el principio hasta el final de la película, ya que los utilizan como una suerte de resumen de idea final para marcar el sentimiento, la sensación de una de estas pequeñas historias que ellos han ido contando. En caso que no hayan visto la película,
Les cuento que su nombre, su título en japonés es Houhouke Kyo Tonari no Yamada-kun, traducida al español como Mis vecinos los Yamada. Es del año 1999 y su director fue Takahata Isao, el colega de toda la vida de nuestro ultra conocido Miyazaki Hayao. Esta es una película muy interesante, ya que lo que Takahata hizo fue adaptar una serie de cómics que aparecían en el periódico. Esta serie comenzó en el año 91 a publicarse en el periódico Asahi Shimbun y iba contando la historia de una familia tradicional japonesa de clase media y el día a día de ellos. Por lo tanto, la película que se basa en esta serie de cómics no podríamos decir que tiene un plot precisamente, sino que va contando pequeñas historias del día a día de esta familia. Y tiene la particularidad que por una parte nos permite ir viendo la vida de una familia de clase media japonesa normal, corriente, con sus problemas, sus alegrías, etcétera, pero también nos permite ir conociendo cosas tradicionales de Japón, ya que se incorporó en la película, por ejemplo, la gran ola de Kanazawa, de el gran Hokusai. Ahí estamos hablando del mundo del ukiyo-e. También sale una serie de El Monte Fuji. Por supuesto se mencionan cuentos e historias muy antiguas, como que se hace como que los nacimientos de los hijos de la familia son por un lado como el de Momotaro y el por el otro de la princesa Kaguya, así que ahí también tenemos referencias a literatura clásica y por supuesto a mucha cultura contemporánea y popular japonesa, dado que se habla de una familia normal que puede vivir en cualquier barrio. Por lo tanto vemos las combini, vemos el tren, vemos las series que se ven en la televisión, la reinfluencia del manga y del anime en sí mismo, ya que hay una sección donde uno de los personajes se imagina a sí mismo como uno de estos héroes vengadores basados en uno de los primeros héroes de este tipo que apareció en el anime y en el manga japonés, como, por aquí tengo el nombre, Gekko Kamen, o el enmascarado de la luz de luna, y que era un héroe así. Así que vemos que es una película que nos permite tener un sabor a Japón muy muy fuerte. Y como les digo, cada ciertos minutos, cuando se termina de contar una pequeña historia en particular, se usan estos haikus que aparecen escritos en la pantalla y hay una voz de un narrador que los lee. Así que hoy día que les traje yo, no solamente les voy a hablar, sino que les traje los 9 haikus, traducidos como siempre por mí, para que si ustedes ya vieron la película, la puedan ver de nuevo, teniendo toda esta información de los haikus, y si es que no la han visto, la vayan a ver, porque de verdad es una película preciosa, y puedan saber lo que significan todos y cada uno de los haikus que aparecen en ella. Aparecen haikus de Basho principalmente, la gran mayoría son de él, pero también aparecen de Buzón y de Santoka. Si nos vamos a la clasificación histórica de la literatura, tanto Basho como Buzón son poetas clásicos y Santoka es un poeta contemporáneo, ya que él vivió en la primera mitad del siglo pasado, aunque su estilo es un estilo muy propio, podríamos decir. Todos los que conocen la poesía de Santoka pueden saber que Santoka es muy él mismo hasta cierto punto. Se los voy a poner en el orden en el que aparecen en la película, pero para no darles spoiler, no les voy a contar la situación en la que aparecen, sino que ustedes tendrán que ver la película. Partimos con un haiku de Basho. Aki no yo uchikuzu shitaru hanashi kana. La conversación rompe la noche otoñal.
Este haiku Basho lo compone después de tener una reunión con varios otros poetas de haiku y haberse quedado hasta las altas horas de la madrugada conversando de literatura y componiendo poemas. El siguiente haiku que aparece en Mis vecinos los llamaba es de Santoka. Ushiro sugata no shigurete yuku ka. Mi silueta desaparece en la lluvia. Personalmente encuentro que es precioso ese haiku. Y Santoka estaba hasta cierta manera como burlándose de sí mismo, como tomando un poco de poetas clásicos que usaban esta figura, por una parte el concepto de el shigure, de esta lluvia, aquí él la verbaliza, la convierte en un verbo, pero también esa silueta que desaparece del caminante, porque él por sus razones económicas, su vida, él no le quedaba otra más que ser un poeta vagabundo, y por lo tanto él usa con un cierto humor negro este haiku. El siguiente es de Buzón, de Yosa Buzón. Haru sameya monogatari yuku minoto kasa. Lluvia primaveral. Cuentan una historia el poncho y el paraguas. Acá yo traduje la palabra mino como poncho para que la traducción no quedara tan pesada, pero mino es suerte de capa hecha de paja y que se colocaban en el hasta el final del siglo XIX más o menos, los caminantes, sobre todo los monjes, cuando salían y podía ser que les tocara lluvia, entonces se ponían esta como capa de paja y para que la lluvia corriera, una suerte de impermeable antiguo, pero la palabra que usáramos iba a quedar muy pesada, así que por eso la traduje como poncho. Seguimos con otro de Basho. Yaga te shinu keshiki wa miezu semi no koe. Sin signos de una muerte próxima, el canto de las cigarras. Las cigarras están vivas, creo que un día, una vez que salen de su capullo. Son, sin embargo, un canto muy tradicional del verano, así que esa como mezcla de esa fuerza que tienen para cantar, pero esta vida tan corta, llama por supuesto al concepto de impermanencia tan importante en la literatura y en la poesía japonesa. Seguimos con el concepto de impermanencia y también con otro de Basho. Tako tsuboya hakanaki yume o natsu no tsuki. Trampa de pulpos, un sueño pasajero en la luna de verano. Las trampas de pulpo eran unas vasijas que se sumergían en el agua, entonces una vez, y tenían amarrada una cuerda, y una vez que el pulpo entraba a la vasija, se sacaba esta del agua y así se lograba atrapar al pulpo. Eso es un tako tsubo. Seguimos con Basho, como dijimos, la mayoría de los haikus son de él, de los que usan en Mis vecinos los llamaba. Ume ga kani notto hinode yamaji kana. Con el olor de los ciruelos, repentinamente sale el sol. Camino de montaña. El siguiente también es de Basho. Kochira muke, ware mo sabishiki, aki no kure. Vuélvete hacia aquí, yo también estoy solo. Atardecer de otoño.
Personalmente me gusta mucho este haiku. Como yo lo interpreto, es que el poeta le está hablando al otoño. El otoño siempre se considera en la poesía una estación que trae melancolía, que trae soledad, que trae nostalgia, y por lo tanto el poeta dice: yo estoy solo, otoño, ven y acompáñame. Es un poco eso, por lo menos como yo lo interpreto. Otro más de Basho, y este es súper famoso porque sale en el Oku no Hosomichi, y dice así: Muzan yana, kabuto no shita no kirigiris. Qué crueldad, bajo el yelmo un brillo. Aquí Basho, en su viaje, que se describe en el Oku no Hosomichi, llega a un sector donde habían ocurrido batallas que aparecen relatadas en el Heike Monogatari, y pensando en esta epopeya épica es que él compone este poema usando una situación específica que sucede y que se menciona en el libro. Recordemos que el libro está basado en hechos históricos, y por lo tanto en esta pieza de historia es que él construye su haiku. Y el último haiku que aparece ya al final de la película Mis vecinos los Yamada, de el director Takahata Isao, de estudio Ghibli, o Ghibli como debería ser en japonés, es de Buzón, de Yosa Buzón. Haru no umi, hinemosu notari notari kana. El mar de primavera, todo el día undula sin apuro. Este haiku siempre me ha dado como esa modorra que da el calor del verano, donde dan ganas de tomar una siesta. Hasta la forma de hablar como que se me amodorró un poco, así que como pueden ver, el haiku funciona en su inspiración. Bueno, espero que hayan disfrutado no solo de los preciosos haikus que les traje hoy día, sino también de conocer un poquito más cómo se puede utilizar y cómo los creativos japoneses utilizan esta literatura, en este caso poesía clásica, para sus obras modernas contemporáneas, en este caso una película de un gran estudio de animación como es el estudio Ghibli, dirigida por un grande de este mundo que lamentablemente ya no está con nosotros, como Takahata Isao. Ya dijimos, Mis vecinos los Yamada, del año 1999. Si no la han visto, véanla, porque de verdad que es una película preciosa, esas películas que como que llenan el corazón, y que además, como mencioné antes, por una parte podemos conocer muchísimo de la vida normal, cotidiana de los japoneses, pero también nos permite darnos cuenta que los seres humanos somos todos más o menos iguales en cualquier parte del mundo donde vivamos, porque hay muchas partes en la película donde uno dice: ah, yo habría hecho lo mismo, yo habría dicho lo mismo, o algún familiar o amigo mío habría hecho o dicho la misma cosa, y ahí uno tiene como esa conexión cultural, social, emocional con la película, que de verdad es hermosa. Bueno, con esto vamos cerrando por hoy día, deseándoles a todos que tengan una preciosa semana. Denle like a este video, compártanlo con todo el mundo, suscríbanse al canal si es que es primera vez que están por aquí, y nosotros nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.